Continuamos con el curso de diseño y análisis de algoritmos. Ahora toca el tema de un camino más corto en grafos. Como ya había mencionado en videos anteriores, el problema de la conectividad en grafos tiene varios niveles. Los niveles superiores consisten en encontrar no solamente la conectividad, sino la conectividad óptima. Es decir, no solamente encontrar un camino o decir si está conectado, sino decir que si está conectado y cuál es la longitud del camino más corto que conecta a un par de nodos dados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver como ejemplo la conectividad en un grafo que representa a las calles de una ciudad. Este es un problema común que se presenta en los programas de mapas que necesitan rutear, necesitan encontrar precisamente este problema, el camino entre dos lugares. Por ejemplo, en este ejemplo está aquí en rojo, está el SIC, y vamos a poner en azul el destino, que en este ejemplo es la Basílica de Guadalupe. Entonces, este es el problema de conectividad de nivel 3 y 4, es decir, encontrar el camino que me lleve desde el punto rojo hacia el punto azul, desde el SIC hasta la Basílica de Guadalupe, de tal forma que se minimice el costo, que el costo sea el menor que se pueda. Ok, ¿cómo se le hace en este tipo de sistemas? Bueno, dada una red de caminos, determinar el camino más corto entre el punto de origen y el punto de destino. ¿Ok? Entonces la red se va a modelar como un grafo dirigido. Entonces es importante que el grafo va a ser dirigido. ¿Por qué? Porque las calles tienen sentido. Habrá calles en la ciudad donde es de doble sentido, entonces se ponen ambas flechas, pero no todas las calles son así, por eso es que es necesario que el grafo sea dirigido. Las aristas van a representar las calles entre los nodos, y los nodos son realmente las intersecciones entre dos calles, las esquinas pues, o puntos de interés. ¿Ok? Entonces hay caminos que nos llevan de una esquina a otra o de un punto de interés a un lugar. Entonces cada segmento de una calle, que nosotros conocemos con la calle, no sé, por ejemplo, el eje central, tiene varios segmentos. Entonces está el eje central entre Avenida de las Torres y 100 metros. Ese es un segmento de calle. Pero me interesa, no sé, un segmento, una cosa a la mitad, no sé, que está el CCH, que es lo que hay ahí, o el Metro Politécnico. Entonces hay un segmento desde la Avenida de las Torres hasta el Metro Politécnico, y del Metro Politécnico a Montevideo, y de Montevideo al Metro Instituto del Petróleo, y así. Entonces cada segmento se representa con una arista, entonces hay muchos nodos. Entonces ahora cada camino o cada arista va a tener un costo por recorrerlo. Acá vemos en el ejemplo que lo representan, esta imagen es particularmente de Google Maps, se representa con diferentes colores. Aquí, por ejemplo, tenemos un segmento en amarillo, tenemos varios segmentos en azul, que representan, pues, en este caso el tráfico. ¿Qué tanto tráfico hay en esos segmentos de calle? ¿Ok? Pero en general debemos representar ese costo por recorrerlo. Se utiliza normalmente la letra C de E, donde es la arista, o la longitud de la arista, o el peso de la arista. Esto es indistinto, se puede manejar de esas formas. El caso es que todas ellas representan a lo mismo. ¿Cuánto aporta al camino, a la longitud, al peso o al coste del camino completo, esa arista en particular? Y puede ser una combinación de varios parámetros. Por ejemplo, en el caso de las calles, no solamente la longitud de las calles o del segmento de calle, sino el tipo de calle que es. Por ejemplo, si es de dos
carriles, de 3, de 4, si es vía primaria, si es vía secundaria, si hay cruces peatonales, si hay topes, cuántos topes hay, cuántos baches hay, cuál es la velocidad máxima permitida, cuál es el tráfico promedio a esa hora, qué tan segura es la calle de transitar en ese segmento, qué tan iluminada está, etcétera, etcétera. Todos los parámetros que se nos ocurran los podemos combinar. El caso es que debemos de dar un solo número que representa a ese costo. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque necesitamos comparar ese, ese costo con el costo de las otras aristas. Muy bien, entonces, de manera, eso que en el ejemplo, de manera genérica, ¿cómo se calcula ese costo? Depende completamente del problema. Otro ejemplo es en el ruteo de redes. ¿Cuál es el costo? Bueno, pues qué tanto ancho de banda o qué tanto tráfico hay en un segmento de la red. Entonces, ese segmento será muy costoso de utilizar, o precisamente el costo, si es fibra óptica, si es inalámbrico, si es cable UTP, si es coaxial, el que sea. Bueno, todo eso se puede asignar para un enlace, para el costo de un enlace. Entonces, va a depender mucho del contexto en el que se trabaje el problema. Ok, entonces, de manera general, el problema de encontrar el camino más corto, y al decir el camino más corto habla de la longitud, ¿no? Pero ya lo decimos, ¿no? En general sería el camino menos costoso, el camino menos pesado, como sea que lo queramos expresar. Entonces, entre dados dos nodos, el nodo fuente y el nodo destino, como hemos estado trabajando, el nodo destino lo estaba dibujando de azul. Aquí ponemos azulito. Y el nodo fuente de rojo. Ok, dados esos dos nodos, lo que necesitamos es calcular el camino que minimice esta expresión. ¿Y qué nos dice esta expresión? Nos dice que la expresión es la suma de las longitudes de las aristas A. ¿Ok? Entonces, esto es la sumatoria de las longitudes de las aristas A. ¿Y quiénes son las aristas A? Pues son todas las aristas que pertenecen al camino que nos lleva de S a T. Bueno, aquí podemos hablar que hay varios caminos. Realmente el problema es cómo calculo o cómo determino cuál es ese camino ST que nos minimiza la expresión, o sea, cuya sumatoria de las longitudes de cada una de sus aristas sea mínima. En este ejemplo está marcado ya el camino azul, que tiene un costo de 48. Pero pues evidentemente no es el único. Por ejemplo, puedo marcar otro camino aquí en rojo. Vemos que es el grafo dirigido porque tiene flechas, tiene los costos de cada arista. Aquí en medio hay como una etiqueta. Entonces marco el camino rojo. Y bueno, acá lo marco de esta forma. Entonces, el costo del camino rojo es igual a ¿cuánto? A 14 más 30 más 16, que esto es igual a 60. Y vemos que el camino rojo pues es más costoso que el camino azul. Entonces el camino azul sigue siendo más corto, pero no es el único camino, no son los únicos caminos. Por ejemplo, puedo poner en verde, y aquí ya lo voy a hacer un poco más rápido. Vamos del rojo al 7 y del 7 al azul directamente. Entonces el costo, ya ni le voy a poner el nombre, bueno, para que quede completo. El costo verde se hará de 15
más 44, que es 59. Bueno, ya vemos que el camino verde es mejor que el rojo, pero no es mejor que el azul. Y entonces lo que tenemos que hacer, pues, es determinar cuál de todos los posibles caminos es el más corto, el que minimiza esa expresión. Aquí ya con naranja voy a dibujar otros caminos. Está este así, de aquí a acá y hacia acá. Luego podemos ir, vamos a ponerlo en negro, de aquí a acá, hacia acá y luego por acá. Y bueno, y se me agotan los colores, entonces ya no pongo más caminos. En este pequeño grafo que tiene poquitos nodos, que son 4, 5, 6, 7, 8 nodos, pues ya hay muchos caminos. ¿Ok? De hecho, en el peor de los casos, pues puede haber muchísimos caminos, ¿no? Va a depender de la topología del grafo. Entonces, evaluar cada uno de ellos, pues como que no es negocio. ¿Cómo podemos resolver? Decía anteriormente que en los videos previos de búsqueda a lo ancho y en profundidad, que esos eran algoritmos que iban directamente a la búsqueda, pero necesitábamos algo más para resolver este tipo de problemas. Y pues precisamente estamos en la unidad de algoritmos voraces y es a través de un algoritmo voraz que podemos resolver este problema de la conectividad en grafos, determinando el camino más corto. ¿Cómo? Bueno, de la manera que funcionan los algoritmos voraces. ¿Cómo funcionan? Ordenando y consumiendo. Pues resulta que existe un algoritmo voraz que resuelve esto y que además es muy famoso. Y se llama el algoritmo de Dijkstra. Y está expresado así, en estos pasos. El algoritmo de Dijkstra consiste en ordenar y en consumir, solamente que no como los ejemplos de los intervalos, de la planeación y la partición. Aquí vamos a ordenar y vamos a consumir, pero no todo completo. Ordenamos nuestra entrada y consumimos un cachito. Luego volvemos a ver, detenemos a nuestro algoritmo voraz que deje de comer. Volvemos a ordenar la entrada y lo soltamos y que consuma. ¿Ok? De esta forma, entonces, vamos a ver de qué se trata el algoritmo de Dijkstra. Vamos a denominar con S mayúscula al conjunto de nodos explorados. Es decir, es el conjunto de nodos a los cuales yo ya sé cuál es la distancia, cuál es el camino más corto hacia ellos. Evidentemente, pues en un principio no conocemos nada más que el nodo fuente. El nodo fuente, pues no necesitamos un camino hacia el nodo fuente porque ya estamos en el nodo fuente. Entonces, S mayúscula inicia con el conjunto, es decir, nada más con la S minúscula en él. ¿Ok? Y entonces el conjunto S ya queda de esa forma genérica. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el nodo V que no ha sido explorado de tal forma que se minimice esta expresión, la expresión pi de V. Ahorita le explico. Una vez que determine cuál es ese nodo V, entonces voy a agregar V a S mayúscula. ¿Quién es S mayúscula? El conjunto de nodos ya explorados. Y vamos a repetir desde el punto 3 hasta que todos los nodos hayan sido explorados, es decir, hasta que el conjunto S sea igual a el componente conectado del grafo. Sea igual a todos los nodos que se pueden conectar.
Bueno, ok. El punto 3. Vamos a seleccionar el nodo V. Ah, perdón. Aquí vemos que pues esto es un ciclo, ¿no? Es de 5 a 3, de 5 a 3, que diga de 3 hasta 5, mientras se cumpla la condición. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo se determina este nodo V? Voy a cambiar de color por nomás rojo. ¿Cómo determinamos ese nodo V? Bueno, va a ser el nodo que minimice esta expresión, de tal forma que pi de V, que es igual al mínimo de todo esto, de la distancia de U más la longitud de E. Ok, ¿qué es esto? La distancia de U, es lo más fácil de explicar, es la distancia al último nodo dentro del conjunto S que yo ya conozco. Y la longitud de E es la longitud o el costo de la arista que conecta a U con V. Entonces, acabamos. Entonces, la DU es de esta U, dada una arista E, que conecta U con V, que pertenece al conjunto de aristas, donde U ya está en el conjunto S mayúscula y V aún no está en el conjunto S mayúscula. Entonces, evidentemente, V está fuera del conjunto S mayúscula. Es un nodo del cual no he determinado cuál es su distancia, cuál es el camino más corto hacia él. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es explorar de todos los nodos que ya están dentro, que es lo que nos dice esta primera parte. Ahí ya cambié de color, pero bueno, es lo que nos dice de todos los nodos que ya están dentro, hacia dónde me puede llevar a través de una arista, evidentemente. Bueno, para eso preparé un dibujito que es así. Yo tengo el conjunto S que está marcado acá como con gris, como estilo de lápiz. S mayúscula. Y tengo ya muchos grafos, muchos nodos conectados. De alguna forma voy a utilizar otro color. Un verde. Y tengo ya muchos nodos conectados, como como ¿no? Como U, como X, como Y. A los cuales ya los fui añadiendo. Entonces, de alguna forma yo conozco cuál es el camino que me lleva de S hasta U. Aquí puede haber nodos intermedios, por eso son los puntos suspensivos. El caso es que yo ya sé cuál es la longitud del camino más corto que hay entre S y U. Y a ese es a lo que le llamo de U, que vemos acá como de U. ¿Ok? Entonces, y hay de todos esos nodos que digamos que están en la orilla, por así decirlo, del conjunto S, hay aristas que salen como esta, la voy a remarcar ahora en verde, como esta y todas las demás, que me faltó ponerle su puntita de flecha, que conectan a estos nodos que están dentro del conjunto S mayúscula con nodos que no están en el conjunto S mayúscula. ¿Ok? Y de hecho, pues puede haber otras aristas, que diga otros nodos por acá, a los cuales están conectados estos que estoy dibujando, pero pues no están conectados o no son alcanzables desde algún nodo en la orilla, entre comillas, del conjunto S mayúscula. ¿Ok? Entonces esos nodos que acabo de dibujar pues no están en el... No nos interesan porque no los podemos alcanzar. Nos interesan el rojo, el azul, el verde, el amarillo y el morado, que son los nodos que puedo alcanzar
desde un nodo que sí está dentro del conjunto S mayúscula a través de una arista. ¿Ok? Bueno, cada arista además tiene una longitud. La longitud de la arista E1, que conecta a U con el rojo. La arista E2, que conecta a U, perdón, que conecta U con el azul. El anterior era U con el rojo, U con el azul. La arista 3, aquí un puntito, aquí un puntito. La arista 3, que es esta, que conecta a X con el verde, la arista 4 que conecta a X con el amarillo y la arista 5 que conecta a Y con el amarillo y la arista 6 que conecta a Y con el morado. Ok, entonces ya identificamos quiénes son esos elementos que voy a buscar. O sea, este conjunto sobre el cual voy a ejecutar el mínimo son estas aristas que estoy marcando. E1, E2, E3 hasta E6 en este ejemplo, de las cuales yo conozco su longitud. Entonces, son esas 6 aristas. Ok, una vez con esas aristas, lo que quiero encontrar es la que minimice la expresión du más LE. Y a ese le voy a llamar pi de V. Entonces, el pi de rojo es du más la longitud de la arista E, que es este. Entonces, la longitud de la arista E es esto que tengo aquí. La longitud de la arista E2 es esta que tengo acá. ¿Ok? Entonces, y en el caso, por ejemplo, que hay dos aristas que conectan a la amarilla, pues la menor de las dos. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de todos estos pis o cuál de todos estos valores es el más pequeño? Bueno, pues eso es lo que determina quién va a ser considerado el siguiente nodo a añadir. Ok, entonces espero que con esto haya quedado claro. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, ahora sí podemos ver el algoritmo un poquito más claro. Seleccionamos ese nodo siguiente. Y esa es la forma, esta es la parte de ordenar de nuestro algoritmo voraz. Y aquí estamos consumiendo. ¿Ok? Como les había adelantado, a diferencia de los algoritmos anteriores, que habíamos visto que se ordena todo de una y se consume todo de una, acá no, se va ordenando y se consume. Se va ordenando y se consume. ¿Por qué se tiene que ordenar cada vez? Porque una vez que yo ya determiné cuál de los nodos es el que voy a agregar, por ejemplo, supongamos que resultó que el más chipocludo, el más corto es el morado. Bueno, entonces este conjunto S mayúscula crece hasta acá. Y tengo que actualizar. Ahora ya entra en competencia este nodo que estoy ahora marcando con negro. Y a lo mejor puede ser el siguiente que tengo que añadir. No. ¿Para qué quieres? Pues este es el algoritmo de Dijkstra. Y este es el pseudocódigo para él. Entonces, para lograr una implementación que sea óptima, vamos a utilizar las colas de prioridades que ya habíamos mencionado previamente. La cola de prioridad nos permite tener ordenado un conjunto, entonces vamos a utilizarlo en este caso. Ingresar o actualizar un elemento, la prioridad de un elemento lleva, depende de la implementación, pero normalmente nos cuesta logaritmo base 2 de n.
Ok, y sacar un elemento de la cola pues es constante, cuesta 1. ¿Vale? Entonces, por ese lado estamos bien. Vamos a entonces a iniciar una cola de prioridades y como nos dice el algoritmo, vamos a iniciar el conjunto S mayúscula en el conjunto vacío. Ahora bien, vamos a agregar a todos los nodos a la cola de prioridades. De esto se encarga este ciclo. Bueno, esta parte del ciclo, como ya lo dije, se va a hacer n veces. Se va a hacer por cada nodo. Y lo dije que agregar cuesta logaritmo base 2 de n. Por lo tanto, toda esta parte, aquí, bueno, la agregación cuesta el logaritmo. No lo voy a poner completo. Toda esta parte cuesta n logaritmo de n. Ok. Actualizar uno de los nodos cuesta logaritmo base 2 de n. Y listo. ¿Para qué actualizamos? Bueno, esta línea de actualizar la cola al nodo S, vamos a hacer que el nodo fuente es el único que sabemos la distancia, pues es 0, es el mismo nodo. Así de que su función de distancia, su función de estimación de distancia de S es igual a 0. ¿Ok? Y vamos a hacer que esa sea la prioridad. Eso va a hacer que en la cola de prioridades el nodo S esté al principio. Y ahora vamos a empezar con el ciclo. Este ciclo se va a hacer mientras la cola no esté vacía. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este ciclo? De aquí hasta acá. Pues se va a ejecutar n veces porque ya vimos que en el for de acá arriba, este que estoy señalando otra vez, pues se meten todos los nodos. Entonces, ¿cuántos elementos hay en la cola? Pues hay n y vamos a sacar un elemento a la vez. Así de que este ciclo se repite n veces. Vamos a sacar el primer elemento de la cola de prioridad, que cuesta 1. Y vamos a agregarlo al conjunto S, que también es constante. Como es un conjunto normal, no es ordenado, pues no importa, solamente se agrega. ¿Vale? Ahora, por cada arista E que va de U, ¿quién es U? El nodo que acabamos de sacar de la cola de prioridades, a V. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas veces todo esto de acá? Vamos a hacer lo siguiente. Si ya está si el nodo V, es decir, el nodo al cual llega la arista, ya está en el conjunto S, pues no se hace nada. ¿Ok? Si sí está, entonces lo único que tenemos que hacer es actualizar el valor del nodo eh, V, de la prioridad del nodo V, siempre y cuando el valor de estimación de distancia previo, es decir, de dv, sea mayor que llegar por el nodo U, o sea, el valor de estimación de la distancia de U, más la longitud de la arista E. ¿Ok? Si ese es el caso, entonces vamos a actualizar la prioridad, vamos a actualizar en la cola Q al nodo, vamos a ponerle que su prioridad ahora es esa, du más le. ¿Cuánto cuesta la actualización? Habíamos quedado, aquí había puesto 1. ¿Cuánto cuesta la actualización? Cuesta el logaritmo base 2 de n. Por lo tanto, toda esta parte del ciclo nos va a implicar que cuesta el logaritmo base 2 de n, n logaritmo base 2 de n. ¿Ok? Bueno, y esta cosa se repite por cada nodo, va hasta que se vacía la cola de prioridades. A continuación vamos a ver una prueba de escritorio, un ejemplo de cómo funciona este algoritmo para que quede mucho más claro. Tenemos este grafo que es el mismo de
el ejemplo inicial. Y tenemos el nodo fuente y el nodo, en donde tenemos el nodo fuente y el nodo destino. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? Nos dice, vamos a iniciar al conjunto S mayúscula vacío. Y agregamos los nodos a la cola de prioridades, que le llamamos PQ en este ejemplo. Sabemos que acá no lo pongo en la cola de prioridades, sino está en el grafo, el valor de la distancia estimada hacia cada uno de los nodos, que vemos que para todos es infinito. Ese es el valor que vamos a utilizar para el ordenamiento en la cola de prioridades. Acá vemos que vemos que están en orden, realmente no importa porque todos estos, desde el 2 hasta T, su valor de prioridad o el valor que los ordena es infinito. Solamente de el nodo S, su distancia es 0. Así de que bajo estas condiciones iniciamos el algoritmo. Digamos, esa es la inicialización. Necesitamos el conjunto S en vacío. Tenemos la cola de prioridades con todos los nodos. Y entonces iniciamos las iteraciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es determinar el primer elemento, obtener el primer elemento de la cola de prioridades, que va a ser el nodo fuente, que vale 0. Es el único que tiene valor de hecho. Todos los demás son infinitos o desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el nodo S, lo quitamos de la cola de prioridades y lo pasamos al conjunto S mayúsculas. El conjunto S mayúscula vamos a identificarlo, vamos a representarlo en el grafo, aquí como esta mancha azul, ¿no? Entonces, el conjunto S mayúscula solamente consta de el nodo S minúscula. Pero hay que hacer actualizaciones, que es lo que indica el algoritmo. Para cada vecino o para cada arista que sale desde el conjunto S, bueno, desde el nodo que acabo de añadir, vamos a ver qué nodos son alcanzables y comparamos la distancia estimada o el valor de distancia estimada previo que tenía. Aquí podemos ver que era infinito. Es menor, que diga, es mayor que el valor de la distancia desde el nodo que estoy viendo, es decir, la distancia desde el nodo fuente más la longitud de la arista S,2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor de DDS? Pues esto es 0, que es básicamente la etiqueta que tenemos aquí. ¿Cuál es la longitud de la arista que va de S hacia 2? Pues es este que está aquí, entonces es 0 más 9. La pregunta es realmente si infinito. Oh, pues. ¿Qué pasa? Si el valor anterior, que es infinito, es mayor que 9, entonces tenemos que hacer el cambio. Por eso tachamos este valor y ponemos 9. ¿Eso qué es lo que hace aparte de modificar el valor de la estimación de la distancia? Pues va a mover al 2 hacia adelante en la cola de prioridades. Lo va a poner y dice, ok, todos los demás eran infinitos, ahora yo valgo 9, yo voy hasta adelante. Por eso es que el 2 queda hasta adelante. Pero lo mismo pasa con los otros. ¿Qué otros nodos son alcanzables? Está el nodo 6. Tenía infinito.
0, este es 0, más 14, la longitud de la arista, es menor que infinito. Sí, entonces lo sustituyo. Y ahora ya no vale infinito, vale 14. ¿Qué es lo que hace? Que el nodo 6 avanza en la cola de prioridades que estaba después, evidentemente después del 5, avanza hasta estar en la posición correspondiente después del 2. ¿Por qué después del 2? Porque el 2 su prioridad es 9 y del 6 su prioridad es 14. Finalmente, en esta iteración, pues el nodo 7, vemos que cambia de valor desde infinito a 15. ¿Por qué? Porque 0, nuevamente del nodo fuente, más 15 es 15, y eso es menor que el valor anterior de distancia, que era infinito. Así de que hace lo mismo que se mueva el 7 hacia su posición después del 6. ¿Por qué? Porque su prioridad es 15 y la del 6 es 14. Entonces con eso ya actualizamos las etiquetas, no se actualiza ninguna otra, solamente las aristas que salen desde el nodo que acabo de añadir, que fue el nodo S. Y termina la iteración y avanzamos en la siguiente. Entonces, bueno, ahora en siguiente iteración vamos a determinar cuál es el menor. Y esta es la parte del algoritmo donde se encuentra el nodo V que minimiza a todas las distancias, porque ya previamente lo calculamos. ¿Cómo lo sabemos? Porque con la cola de prioridades vamos actualizando la estimación de las distancias. Entonces, por esa razón es que el número 2 se encuentra se encuentra al inicio de la lista. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos determinado cuál se encuentra al principio de la lista, lo que hacemos en primer lugar es mandarlo al conjunto S mayúscula, con lo cual se extiende la zona azul, se elimina de la cola de prioridades. Aquí pudimos apreciar que estaba aquí, pasó hacia el conjunto S mayúscula. En el conjunto S mayúscula realmente no importa el orden, es un conjunto simple y sencillamente. ¿Y qué hacemos enseguida? Actualizar los nodos, los valores de los nodos. Con el nodo que acabamos de utilizar, es el nodo 2. Todas las aristas salientes, en este caso solamente hay una, que es esta que vale 24. Entonces vamos a ver si el valor estimado es menor que el que tiene actualmente. ¿Cómo es el valor que tiene du? Nuevamente repito la fórmula, du más la longitud de la arista. ¿Ok? Que en este caso du vale 9 más la longitud de la arista, que vale 24. Bueno, este 9 es este que está aquí, que es el valor de la distancia de 2 hacia la fuente. Y el 24 pues es el costo de la arista. Preguntamos que si esto es menor que el costo actual, que es infinito. Pues si va a ser, entonces lo que hacemos es sustituirlo. Y como es la única arista, pues el único valor que cambia es este que se está indicando, ¿no? Cambió de infinito a 33. No hay más actualizaciones que hacer, pero eso lleva al nodo 3 de donde estaba, que estaba aquí. Bueno, lo deja en ese mismo sitio, pero ahora su llave ya no vale infinito, ahora vale 33. Ok, siguiente iteración. Entonces determinamos cuál es el siguiente nodo, y eso es a través de el primero que está en la cola de prioridad, que es el 6. Lo borramos y lo mandamos a nuestro conjunto S mayúscula. Con eso crece el conjunto S mayúscula y hay que actualizar los valores.
Aquí vemos que tenemos 3 aristas que salen del nodo 6, que es lo que hay que actualizar para cada una de esas aristas. Entonces, en la primera sería el valor del nodo 6 de U, cuando U es el nodo 6, que será 14, más la longitud de la arista, que es 18. Ok, y eso es un valor de 32, que es menor que el que tenía, que era 33. Por lo tanto, 33 lo tachamos y ponemos 32. También podemos alcanzar el nodo 5, que es infinito, entonces tiene una estimación de infinito, entonces serían los 14 más 30 de 14 del nodo 6 más 30 de la arista, son 44, que es menor que infinito, entonces ahora el valor estimado es 44. En el caso del nodo de la arista que va por hacia el 7, tenemos una estimación de 15. Ok, si vamos por este camino sería 14 del nodo 6 más 5. 14 más 5 serían 19, pero 19 no es menor que 15, que es el valor estimado. Entonces ahora no se modifica nada. ¿Ok? Entonces, bajo estas circunstancias, el 7 queda al inicio de la fila, de la cola de prioridades. Después queda el 3. Y finalmente queda el 5. Los demás que todavía no son alcanzables. Ahora, siguiente iteración es cuál es el que está al inicio de la cola. Es el 7. Lo pasamos al conjunto S y actualizamos las aristas que salen desde 7. Desde 7 sale una arista hacia 20, que diga hacia 20, hacia el 5. Y vemos que el valor es 15 más 20 es 35. El valor anterior era 44. Entonces lo eliminamos y ponemos 35. La otra arista es esta que va hacia el nodo T, que es 15 más 44 son 59. 59 es menor que infinito, sí. Entonces se cambia el valor y así ya y terminamos esa actualización. La cola de prioridades, lo único que se modificó fue el 5, que quedaron en las mismas posiciones. Entonces, ahora, siguiente iteración, el primero en la cola es el 3. Lo pasamos hacia el conjunto S y actualizamos. Tenemos desde 3 que salen 2 aristas. Aquí hay una, pero esta entra, así de que esta no se considera. Esta arista que va hacia el 5, entonces el valor estimado es 32 más 2 es 34. 34 es menor que 35, que era el valor 35, que era el valor previo de la estimado de la distancia. Pues sí, entonces se cambia por el 34 y el camino es a través del 3. La siguiente arista es de 3 hacia T. Son 24 más 19, son 51. ¿Es menor que el 59 previo? Sí, entonces se cambia y esa es la arista por la que se va a llegar. Entonces, al ver aquí, podemos darnos cuenta de que el valor de T ya cambió y se movió hacia acá, ¿no? Siguiente iteración, entonces nos encontramos con que el 5 es el que está al inicio de la cola, lo mandamos hacia el conjunto S y actualizamos. Entonces aquí hay 2 aristas de 5 a 7. De 5 a 7, no, perdón, de 5 a 4. Y 4 todavía no tenía ningún valor, por lo que ahora es
Vamos a ver cuál era el valor. Teníamos 34 más 11, son 45. ¿Es menor que infinito? Sí, entonces quito infinito y pongo el 45. Y la otra arista es que va de 5 a t, es 34 más 16, es 50. ¿Es menor que 51? Sí, sí es menor que 51, que era el anterior. Entonces ahora pongo el valor de 50. Y termino la iteración. Siguiente iteración. El siguiente en la lista. En la iteración previa, al cambiar del infinito a 45, el 4 que estaba después de la t se movió hasta antes de la t. ¿Por qué? Porque la distancia estimada hacia el 4 es 45 y la distancia estimada hacia t es de 50. Entonces por eso 4 pasó primero. Sacamos de la cola y lo mandamos al conjunto S, ¿ok? Que está al inicio, y lo mandamos al conjunto S. Y actualizamos los valores, solamente hay dos aristas. Tenemos esta arista, pero no va a un elemento que esté fuera del conjunto S, así de que esa no la vamos a considerar. Está esta arista, que vamos a ver es 45 más 6, son 51. 51 es menor que el 50 que ya teníamos, no, entonces no hacemos nada. Siguiente iteración, pues es el último elemento en la cola. Lo sacamos y lo metemos al conjunto S. Y no hay aristas que salgan del nodo T. Así de que terminamos. La cola de prioridades está vacía. Y ahí termina el algoritmo. Espero que haya quedado claro. Si vemos el algoritmo de Dijkstra, entonces lo que calcula es la distancia desde el nodo fuente a la distancia menor desde el nodo fuente hacia todos los demás nodos. ¿Ok? Entonces, y con eso encontramos también los caminos desde el nodo fuente hacia todos los demás nodos, con lo cual pues nos genera un árbol, que es el árbol de Dijkstra, y aquí lo podemos ver que está remarcado en azul. El árbol de Dijkstra, como sabemos la definición de un árbol, entre cada par de nodos hay solamente un camino. Entonces, desde el nodo fuente, es el camino desde el nodo fuente hacia todos los demás, y que ese camino es el camino más corto. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver si es que es correcto. Vamos a tratar de demostrar. La demostración es muy fácil, es con base en lo que hemos hecho. Ya vimos que un algoritmo voraz tiene la propiedad de que siempre va adelante. ¿Ok? Entonces, la demostración es siempre sobre el mismo tenor en un algoritmo voraz. Entonces, vamos a suponer que el algoritmo, bueno, vamos a demostrar que el algoritmo es correcto. Eso quiere decir que todos los caminos que nos da, o el camino que nos da entre un nodo y otro, es el camino más corto, ¿vale? Entonces, para demostrar que esto es cierto, vamos a suponer que no es verdad, que hay un camino alternativo que es más corto para llegar a cierto nodo, ¿ok? Entonces vamos a suponer que ese otro camino, llamado P, es otro camino que va desde el nodo fuente hacia un nodo cualquiera V, ¿ok? Y que es menor en longitud, es decir, la longitud del camino P es menor que la longitud del camino K, donde la longitud del camino K es lo que nos arrojó nuestro algoritmo, ¿no? Es lo que dice acá en el primer punto, sea V el siguiente nodo agregado a S a través de la arista U, V, y el camino de S a V que pasa por U. ¿Ok? Entonces la distancia es en la longitud del camino K. Y eso es lo que va a tomar nuestro algoritmo de Dijkstra. Vamos a suponer que no la tomó por alguna razón y que hay otro camino entre S y V tal que la longitud de ese camino, P, es menor que la longitud del camino K, que es la que escogimos nosotros.
¿vale? Entonces, paso a la siguiente para ver el dibujo. En gris está el conjunto S, hasta el punto donde habíamos avanzado. Nosotros escogimos, o el algoritmo escogió, para llegar al nodo V a través del nodo U. Ya agregamos la arista U, V. Esto que está aquí en rojo es el camino K. Nuevamente acá adentro hay varios nodos, o sea, no importa. El caso es que hay un camino desde S a U. Lo que vamos a suponer es que hay un camino P que va desde S hasta U, B, pasando por otro nodo, pasando por otro nodo X, que es el primero que está en la frontera, el que está en la frontera a través del cual salimos del conjunto S. Es decir, ese nodo X está en el conjunto S mayúscula y se conecta con un nodo Y que está fuera del conjunto S mayúscula. Y ese lo que hace es que nos conecta de alguna forma hasta el nodo V. Pero lo que estamos suponiendo es que la longitud del camino P es menor que la longitud del camino K. ¿Ok? Pero si recordamos, si vemos el algoritmo, en este estado del conjunto S mayúscula, la arista que va de U a V es la menor. O sea, bueno, no la arista, sino el costo de llegar a V a través de la arista U es el menor en este punto. Incluso es menor que llegar al camino, llegar al nodo Y. Por eso es que fue tomado previamente. Si hubiera un camino mejor para llegar a V previamente, entonces el conjunto S ya estaría hasta por acá. Y tomaríamos esta última arista que nos lleva de algún punto hacia el nodo V. De tal forma que si tomamos ese camino para llegar al nodo V, es porque en este punto del conjunto S, ese era el mejor nodo que podíamos haber tomado para llegar. ¿Ok? Entonces es lo mismo que en los ejemplos anteriores, que suponemos que, por ejemplo, en la planificación de intervalos, suponíamos que había una tarea que no habíamos tomado en cuenta, pero no puede ser porque tomábamos la siguiente tarea que finaliza. Así de que si hubiera otras tareas, estaríamos disponibles para tomarlas. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Si existiera otro camino diferente para llegar al nodo V, ya lo hubiera tomado el algoritmo. Si tomó el camino a través del nodo U, eso quiere decir que ese era el camino más corto para llegar a V. ¿Ok? Y bueno, y eso es lo que dice básicamente aquí. Entonces, sea X, Y la primera arista en P, en el camino alternativo, que sale de S, y P' el subcamino que va desde el nodo fuente hacia el nodo X. ¿Quién es el nodo X? El último nodo que está en el camino P, que está en el conjunto S y que tiene una arista con un nodo que no está en el conjunto S. ¿Vale? Entonces, la longitud del camino P es mayor que la longitud del camino P', o sea, la parte que está dentro del conjunto S, más la arista que nos saca del conjunto S, la arista X, Y. ¿Ok?
Por lo tanto, como X ya está en el conjunto S, yo conozco cuál es la distancia desde el nodo fuente hasta X y le sumo la longitud de la arista, que también yo lo sé. Y eso es el valor de pi de Y. ¿Ok? Entonces, regresando a la figura, pues sí, pi de Y es igual a la distancia de U más la longitud de la arista E, ¿no? Si esta es la arista E. Eso implicaría que esta distancia debería de ser menor que el valor de pi debería de ser menor que el valor de pi de v. ¿Ok? Pero como podemos apreciar en la figura, la longitud, la longitud del camino pi de v que pasa por y debería de ser mayor, pero a través del nodo u pi de v es menor. Entonces no es cierto que pueda ser menor y mayor al mismo tiempo. Por lo tanto, lo único que podemos concluir es que no existe ese camino tal que, si lo sigo, sea más corto para llegar al nodo V con el estado actual de S mayúscula. Bueno, pues hasta aquí queda este video. Voy a dejarles unas animaciones igual de la ejecución. Ya vimos un ejemplo así como de escritorio. Vamos a ver cómo se da el crecimiento del árbol de Dijkstra en grafos reales. Bueno, eso es todo por este video. Hasta la próxima.